Súper. Vale, pues buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Islas Baleares. Soy Patricia Clare, soy miembro de la Comisión de Trabajo de Prevención de la Conducta Suicida, y hoy tenemos el placer de tener a Judith Arnau, que es la coordinadora del proyecto de Desintegrades. Es un proyecto que nace de AFASIP y de 3 Salud Mental para acompañar a los supervivientes de personas que han fallecido por suicidio, y trabaja un poco en sensibilizar a la sociedad y orientar. Y bueno, lo utilizamos como un recurso más para darlo a conocer a todos nuestros miembros. Así que cuando quiera. Muy bien, bueno, pues encantada y muchas gracias por invitarme y abrir este espacio presencial y online también. Estamos aquí. Bueno, pues nada, yo voy a empezar presentando nuestro programa y bueno, también reflexionar y contaros qué hacemos en nuestro día a día. Entonces, pues bueno, lo primero de todo, nuestro programa se llama Desintegradas y hace referencia al sentimiento del superviviente cuando pierde a un ser querido por suicidio, ese sentimiento de desintegración en el mundo. Entonces, pues nosotras acompañamos al superviviente para que pueda de nuevo volverse a integrar en el mundo. Entonces, bueno, nosotros somos un programa de prevención del suicidio y estamos financiados por la Conselleria de Afers Socials y Esports y tenemos una subvención de 2 años. Entonces, ahora más adelante os cuento un poco más. Nada, este es el índice, es muy sencillo. Tampoco me he querido extender mucho, porque para mí lo importante es que luego podamos compartirnos si hay preguntas o reflexiones, que es donde podemos nutrirnos más. Y bueno, nuestro origen, un poco lo que os comentaba, tenemos esta subvención de 2 años de la Consellería y nuestro origen nace por la alianza de AFASIP y 3 Salud Mental. AFASIP, seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es la asociación de supervivientes de familiares y amigos que han perdido a alguien por suicidio de las Islas Baleares, y la presidenta es Chisca Morell. Y bueno, AFASIP nace hace 5 años porque Chisca perdió a su hermano por suicidio. Entonces, pues bueno, en el momento en el que sucedió no encontró apoyo, no había una red donde sostener la situación. Entonces, bueno, teniendo esa necesidad y en búsqueda, pues viajó a Madrid, a Barcelona, para poderse inspirar con otras asociaciones, y es ahí cuando ella se inspira y nace AFASIP. AFASIP en las Islas Baleares ya lleva 5 años. Entonces, durante estos 5 años, la atención que se ha dado es desde el voluntariado. Entonces, os podréis imaginar, Chisca, desde el voluntariado y también compaginando con su trabajo reglado, ¿no? Qué complejo poder sostener esa atención. Entonces, pues es ahí donde nace la alianza con 3 Salud Mental, para que de alguna manera con esta subvención pueda haber un equipo profesional estructurado y podamos garantizar la atención profesional a los supervivientes. Entonces, bueno, para nosotros es súper importante presentar al equipo, porque el equipo es el que remamos cada día contra viento y marea. Y bueno, hemos puesto una foto porque, pues, para poner las caras, que es importante. Y bueno, en primer lugar tenemos a Chisca Obrador, nuestra integradora social. Luego tenemos a María Ángels, que es la psicóloga. Tenemos a Chisca, que es el número 4, y que es la presidenta de AFASIP, y yo estaría en el número 3 como trabajadora social de Desintegradas. Vale, quiero compartir estos 2 conceptos clave porque realmente es muy importante, son los cimientos de
del proyecto. Entonces, en primer lugar, tenemos la posvención. ¿Qué significa la posvención? La posvención es el después de la muerte por un suicidio, que sería el acompañar después de esa muerte. Más adelante iré completando un poquito más. Y luego, en segundo lugar, tenemos el concepto de superviviente, que el superviviente responde a todas aquellas personas que se han visto afectadas por la muerte, por la pérdida de un ser querido por suicidio. Ese superviviente tanto puede ser familiares, amigos, como profesionales, que en mi caso yo soy superviviente a nivel profesional, porque cuando acompañamos a las personas que atendemos en crisis, no nos han enseñado cuando nos sale bien, luego qué sucede y dónde quedamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos proponemos? En primer lugar, el primer objetivo sería, evidentemente, acompañar en el duelo por suicidio a todos los supervivientes de forma comunitaria. En segundo lugar, sensibilizar para romper el estigma en torno a, en todo lo que hay en torno al suicidio. Y en tercer lugar, orientar y a informar a todas aquellas personas que están preocupadas por la conducta suicida, que más adelante vamos como a concretar. Vale, esta imagen es muy importante para nosotras, es una radiografía de cómo se encuentra un superviviente que está en duelo por suicidio. La persona llega evidentemente con un estado de shock, muchísima culpabilidad, con ese sentimiento de desintegración en el mundo, como bien os contaba. En cuarto lugar, trauma. Y en último lugar, y no menos importante, con muchísimas preguntas sin respuesta. Entonces, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo acompañamos al superviviente? Yo, como trabajadora social, soy la persona que acoge al superviviente, hace la primera entrevista. Entonces, tan simple como preguntar qué necesitas, ¿no? Que en mi caso, a mi Chisca me lo preguntó qué necesitaba. Entonces nos hemos dado cuenta que cuando se le pregunta a un superviviente qué necesita, hay muchas respuestas muy distintas, porque cada respuesta es importante para el superviviente, porque nosotras entendemos que el superviviente es experto en sí mismo. Por tanto, nosotras como equipo que estamos acompañando simplemente escuchamos, validamos y acompañamos. Entonces, bueno, aquí hemos puesto diferentes ejemplos que supervivientes nos han depositado, como puede ser acompañamiento en trámites legales y burocráticos, porque como bien sabéis, cuando hay un fallecimiento, pues bueno, a nivel legal hay muchos trámites que evidentemente una no se encuentra con todo el ánimo para poder lidiar con todo eso. Por tanto, el que te puedan acompañar como que lo cambia todo, ¿no? Luego también muy importante la conexión con servicios sociales, porque nos hemos dado cuenta que cuando hay una muerte por suicidio en una familia, que a lo mejor esa familia es quien lleva el ingreso principal en casa, claro, hasta que se ha tramitado la viudedad, se empieza a cobrar y todo, pues a lo mejor estamos hablando de unos meses bastante complejos a nivel económico, y sí que necesitamos que pueda haber pues, una ayuda, ¿no? Y ahí el sentido de poder hacer esa conexión con servicios sociales para que puedan gestionar esas ayudas económicas que la familia necesite en esos momentos de crisis. Luego, evidentemente, disponibilidad y flexibilidad. Nosotros estamos atendiendo a nivel de todas las islas, Menorca, Ibiza y Mallorca, evidentemente. Entonces, nosotras disponemos de varios lugares de atención, pero siempre nos adaptamos a lo que la persona necesite. Hay supervivientes que necesitan recibir atención en el domicilio, porque probablemente pueda haber surgido en el domicilio y quiera trabajar pues cosas que
bueno, pues que le pueden impedir su día a día. Entonces nosotras estamos completamente abiertas a adaptarnos a lo que cada uno nos comparta. Luego, evidentemente, escucha y presencia. Parece una obviedad, pero es muy importante. Las entrevistas de primera acogida, que como bien decía, las atiendo yo, estamos hablando de unas entrevistas que pueden durar 2 horas y 3 horas, donde el superviviente pues bueno, necesita ese espacio de escucha, de contención y es muy importante la calidad y tener tiempo, evidentemente. Entonces, luego también tenemos la conexión con la naturaleza, que la ligo con el acompañamiento comunitario, que más adelante os especificaré en qué consiste. Y seguimos. Entonces, bueno, con todo lo dicho, para nosotras el acompañamiento comunitario es la respuesta al duelo por suicidio. Y aquí, pues bueno, reflexionamos, ¿no?, que los duelos que puedan estar medicados se enquistan y tampoco los duelos no están en un despacho, ¿no? Muchas veces creemos que cuando hay una pérdida lo que la persona necesita directamente es un acompañamiento psicológico, que sí, porque es completamente complementario, pero también hay otras muchas cuestiones muy importantes que en ese momento al superviviente, a la familia, le está angustiando, y acompañarlas también forma parte de dar respuesta al duelo. Por tanto, para nosotras lo comunitario es la respuesta. Bueno, y aquí muy brevemente os voy a compartir los servicios que ofrecemos. En primer lugar, evidentemente, acompañamiento psicológico, que lo gestiona mi compañera María Ángel, psicóloga, disculpad, y yo sería todo el acompañamiento social como trabajadora social, y bueno, y luego cada superviviente pues elige si lo quiere hacer de forma individual o familiar. Por ejemplo, nos encontramos, bueno, como bien sabéis, el duelo, cada uno gestionamos las emociones de forma distinta, y hay familias que sí que necesitan abrir espacios a nivel familiar porque cada uno está respirando de forma distinta. O también, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo es que ha ocurrido una muerte por suicidio y la familia en esos momentos no ha sabido cómo gestionarlo, cómo compartirlo con los menores, porque es verdad que hay mucho estigma, ¿no?, de cómo tenemos que trasladarlo a los menores, y ha ido pasando el tiempo, ¿no? Y sí que las personas de referencia nos han pedido ese acompañamiento para poderles explicar a sus hijos qué ha ocurrido realmente. Entonces nosotras estamos ahí dando herramientas y acompañando en todo ese proceso que ni mucho menos es complicado. Bueno, y ni que decir tiene que el acompañamiento psicológico y social, cada persona marca su ritmo. Luego, por otro lado, tenemos el tema de grupos, que podemos diferenciar 2 tipos de grupos. El primer grupo sería el grupo de support mutuo, que en este grupo nos reunimos una vez al mes, y en estos grupos todas las personas que participan son supervivientes. Entonces, yo en este grupo participo, pero no participo como trabajadora social, sino participo como superviviente. Sí que es verdad que yo facilito, ¿eso qué quiere decir? Que yo me encargo de citar a los supervivientes, de reservar el espacio, de citarlos, de hacer esa conexión, pero yo en ese grupo comparto también mi malestar y también me sostienen. Es un espacio muy reconfortante porque fomentamos ese sentimiento de pertenencia, y también es un espacio bueno, muy complicado porque también escuchas otros testimonios de otros compañeros, y es verdad que ese día te vas muy removida a casa, pero lo que se mueve en esos grupos es muy sanador. Entonces, luego también tenemos los grupos de atención profesional. Estos grupos van dirigidos porque, os cuento, nos hemos dado cuenta que cuando hay alguna conducta suicida,
ha habido un ingreso en la unidad de psiquiatría, la familia, bueno, la persona se le da de alta, la familia no sabe muy bien cómo acompañar, ¿no? Ha regresado a casa, tengo que estar más encima, puedo hablar claro, tengo que estar vigilándole. Bueno, hay como muchas dudas y al final todos queremos ayudar. Entonces, abrimos estos espacios también una vez al mes y están dirigidos para todas aquellas personas que están preocupadas, tanto familiares, amigos como profesionales, están preocupadas por alguien que ha tenido un intento. Entonces, en esos espacios los está gestionando María Ángeles y son unos espacios donde se dan herramientas de cómo podemos acompañar a nuestro ser querido. Luego también, qué importante, desmontar todos los mitos que envuelven al suicidio, hablar abiertamente, también qué nos genera, ¿no?, acompañar estas crisis, y luego también muy importante la parte del autocuidado de cada uno. Entonces, bueno, para los compañeros, si tenéis a alguien interesado que creéis que puede encajar en el grupo, es tan simple como enviarme un correo electrónico, un WhatsApp con el contacto del familiar, con su teléfono. Entonces nosotras ya contactaríamos con ese familiar y le informaríamos del próximo grupo. Vale, y luego también tenemos la actividad a nivel comunitaria, que es la cursa y la marcha por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que si todo va bien este año se va a hacer en Calviá. Y bueno, todo esto surge porque el hermano de Chisca dejó un dorsal, entonces desde entonces pues cada año se ha organizado esta cursa y este año ya es la quinta. Y bueno, quien quiera participar corriendo, caminando, voluntarios, repartiendo fruta o lo que fuera, estáis todos súper invitados. Nosotros como comisión participamos este año. Maravilloso. Bueno, participamos. Sí, necesitamos. Vale, y luego el Bany de Bosc va relacionado con la conexión en naturaleza que os contaba en las respuestas que los supervivientes nos pueden dar. Los baños de bosque, no sé si alguno de vosotros lo ha experimentado, pero bueno, tenemos la suerte de tener a Marc, que es una persona que está especializada en Bany de Bosc. Por tanto, lo que él nos propone, él organiza una ruta en la naturaleza, evidentemente, con un recorrido muy sencillo, porque la idea es que la naturaleza nos sirva de herramienta para poder conectar y a la vez transitar el duelo. Por tanto, bueno, es una actividad evidentemente íntima y entre supervivientes y es una actividad muy sanadora. Entonces, es una actividad que funciona muchísimo y bueno, este sábado tenemos un Bany de Bosc, por ejemplo. Y bueno, y por último y no menos importante, xerrades de sensibilització, que importante, tanto a los medios de comunicación, de poder hacer un uso responsable del vocabulario y de cómo se tratan las noticias, porque sí que es verdad que entre los supervivientes lo que se comparte es ese malestar cuando se da voz y cómo se trata. Luego a la población en general, a nivel académicas y escolares. Ahora últimamente en los institutos sí que estamos abriendo muchos espacios para poder hablar de, pues eso, ¿no?, del suicidio, porque creemos que hablar es prevención. Y bueno, en población general se me ocurre, pues abrimos muchos espacios cuando ha habido una muerte por suicidio en la comunidad, sobre todo si es un pueblo pequeño, cómo los vecinos se quedan afectados, devastados por lo ocurrido y esas ganas de querer ayudar a los supervivientes que quedan, ¿no? Y el abrir esos espacios, ¿no?, y reflexionar y compartirse en voz alta del miedo que tenemos de hablar de la muerte, del suicidio, que parece que por hablar pues como que podamos llamar, ¿no? Y todo lo contrario. Entonces la verdad que
que sí, son muy necesarios y hemos aprendido mucho de abrir esos espacios. Y bueno, este es nuestro contacto para lo que os he dicho, para si creéis oportuno que alguna persona que estáis acompañando, atendiendo, pues le pueda ser útil el participar en grupos porque en ese momento se encuentra preocupado por alguien, o algún superviviente que atendáis y que se siente perdido o necesite tan simple como conocer a otros supervivientes y sentir que no es el único al que le ha ocurrido y pueda venir a grupos, pues este es el contacto, tanto por correo electrónico como por mi teléfono. Con el contacto de la persona no hace falta mucha más información y nosotras ya nos pondríamos en contacto con esa persona. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis abrimos algún espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda o quiere compartir. Y recordar que quedará grabado también. Sí, yo pasaré el micro a quien quiera hablar para que luego quede grabado. Entonces, bueno, ¿quién se anima? Vale, pues nada, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, que ha sido bastante clara. Tengo algunas preguntas que bueno, son también curiosidades y también desde la comisión que nos interesaría conocer porque entramos también en contacto con supervivientes o personas que tienen intentos de suicidio, ¿no? La primera es, que está fuera de esto, es, tenéis 2 años de concesión, ¿no? ¿Y cuándo habéis empezado? O sea, ¿cuánto nos queda? Sí, disculpad, es verdad, eso no lo he dicho. Hemos empezado oficialmente el 2 de enero de este año del 2023. Y en estos meses ya hemos tenido 130 demandas y hemos atendido a 90 supervivientes. Y la manera que tenéis de activar, entiendo que no es un recurso para atención en crisis, ¿no? Eso mismo. Y que, porque no sé, no estás con el teléfono 24 horas, ¿tenéis un horario de teléfono o cómo lo hacéis, lo del teléfono? Os comento, es decir, como bien dices, no es un servicio de emergencia en crisis, es un servicio que acompaña al entorno, tanto al entorno del superviviente porque ha habido un suicidio consumado, como al entorno que en ese momento está acompañando a alguien con conducta suicida en esos grupos que os he comentado. El teléfono está disponible, pues bueno, de las 8 a las 5, pero que quiero decir que hay mucha agilidad en contestar, se contesta el mismo día. Sí, al momento, ¿no? Sí. De 8 a 5 tenéis el horario. Y después sí que he entendido también que a través del email pues os llegan las propuestas y tenéis eso mismo, sí. Que sois bastante rápidos, ¿no? Sí. Que de momento nos veis, os veis desbordados ahora. Bueno, no sé cómo decirlo, pero supongo que yo soy ágil porque le invierto más tiempo del que... ¿no? Que también en mí me tendría que autocuidar o estas cosas, ¿no? Pero sí, intento, bueno, las personas que contactan sí que hay mucho malestar, entonces pues bueno, procuramos dar una respuesta rápida, al menos dar información, que la persona pueda estar atendida, darle una cita y que esa persona pueda tener el espacio que necesita, pero sí. Claro, porque ahora, perdón, que a lo mejor ¿tenéis alguna...? Sí, estoy imaginándome, por ejemplo, claro, no. Si tienes que ayudar a alguna persona a hacer un trámite, ¿no? Porque entiendo que estáis vos, la trabajadora social, ¿sí? La psicóloga y la integradora social. Entonces, claro, un trámite de acompañar a alguien a lo que sea en ese momento, que es muy gratificante. Bueno, hay trámites cortos, claro, y hay trámites que, como bien sabéis, que forman parte del sistema, que es muy complejo, que hay mucha frustración, y por eso os decía que de importante estar acompañada en esos momentos donde una
al funcionario que tiene delante le podría decir muchas cosas, ¿no? Entonces tener a alguien pues conteniendo y acompañando se hace mucho más fácil. Y a lo mejor si ese día no sale como esperamos, pues tomar un café, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a volver a pedir cita. Por eso os digo, para nosotros es súper importante tener flexibilidad y gestionar la frustración, porque todas la tenemos. Sí, yo lo que veo es que toda la utilidad, ¿no? Ya no solo todas las visitas, sino también los grupos de apoyo, contestar a los emails, ir a dar las charlas de sensibilización, ¿no? Entonces digo, es bastante actividad, ¿no? Mucha. Pero no te voy a decir que no, mucha. Y pedir estas sesiones o estas charlas de sensibilización en los colegios, ¿pueden pedir los profesores la sesión o en los centros de salud se puede pedir la sesión? Claro, o sea, directamente se han puesto en contacto. Claro, también lo que os contaba, durante estos 5 años ha estado AFASIP, que de alguna manera ya lleva toda esta trayectoria, hay un legado, entonces claro, Desintegradas va como siguiendo esta línea, en el sentido que AFASIP está, quiero decir que está el teléfono, ¿no? Y que hay muchos contactos directos, ¿no? Que ya conocen a Chisca porque anteriormente ya ha participado o lo que fuera. Pero los colegios, tan simple como contactar por teléfono de, oye, tengo esta idea. Y pues bueno, de escuchar qué necesidad tienen y si podemos encajarlo y organizarlo, claro, por supuesto. O sea que vosotros también os cabe la actividad de que si hay una muerte por suicidio en un colegio, vosotros también estáis haciendo eso mismo. Por ejemplo, cuando ha ocurrido esto, sí que hemos dado atención en la posvención, tanto a los familiares, a los supervivientes que han quedado, porque así nos lo han pedido. Y claro, cuando hay esta pérdida, claro, lo que os comentaba, todo el entorno se ve afectado y uno de ellos, si hay menores y van al colegio, el colegio también está preocupado. Entonces hemos abierto espacios entre los profesores, porque entendemos que los profesores son los referentes de los menores. Es un poco extraño que yo vaya, ¿no?, a abrir este espacio, ¿no? Y entonces hemos abierto esos espacios, hemos dado herramientas a los referentes, a los profesores, para que puedan acompañar en estos momentos, pues bueno, de dolor, de tristeza, de incertidumbre, ¿no?, de muchas preguntas. Esto sí que lo hacemos, claro. También, por ejemplo, se me ocurre también en entornos laborales, en un puesto de trabajo que ha ocurrido, una compañera o un compañero, como el equipo queda completamente afectado, evidentemente, y abrir espacios de cómo nos sentimos, ¿no? De compartirnos en voz alta, ¿no? Pero entiendo que como también hemos tenido otros recursos que han venido a contarnos un poco también la intervención. Los psicólogos del 112 también están haciendo esas intervenciones, ¿no? Entonces, vosotros tenéis la posibilidad, porque a lo mejor el psicólogo del 112 va cuando ocurre o claro, eso es más de emergencia, que hay como una red, un dispositivo que se activa y todo, claro. Nosotras, por eso lo que os decía, no es un servicio de emergencia, no es en el momento cuando ocurre, no, ni mucho menos. Claro. Para eso ya hay el servicio de posvención, claro. Y lo digo sobre todo porque vosotros sí que tenéis la posibilidad de ir más veces al colegio si es necesario. Sí. Vale. Sí. Yo ya lo último, si después, a mí me interesaría conocer en qué consisten los baños de box, que no había oído nunca. Los baños de box. Sí. ¿En qué consiste? Si es una actividad guiada. Claro, es una Marc, o sea, es que debo decir que es que hay que vivirlo. Si quieres, Patricia, al próximo baño te podemos invitar. Ay, sí. Claro, Marc nos prepara una ruta y en esta ruta nos invita a poder hacer ejercicios con uno mismo, dinámicas en grupo, siempre en contacto con la naturaleza y teniendo la naturaleza muy presente. Entonces, el utilizar espacios, ¿no?, en este caso el medio natural, ayuda mucho,
a poder transitar el duelo. Y bueno, luego se termina un poco pues agradeciendo a la naturaleza. Bueno, en fin, es un ritual. Además también suele coincidir cuando hay el atardecer, cuando anochece. Uy, ha salido, yo lo cierro. Ay. Entonces, bueno, como que todo está muy pensado, es como muy lídico, ¿no? Pero bueno, sí. Pero como que no está estipulado un número de personas, ni tipo terapia. No. Es una actividad comunitaria que a las personas que asistimos somos supervivientes, pero que los baños de bosque se hacen, quiero decir, es una actividad que a las personas que le gusta mucho la naturaleza y está en contacto, es una actividad que se ofrece. Ahora, por ejemplo, más adelante haremos un baño de bosque, pero bañados por las estrellas. Entonces vamos a coincidir que la actividad pueda ser de noche, en un lugar de Mallorca donde la visión sea más clara. Y bueno, ahí a una le invita pues a pensar, a compartirse, bueno, utilizar la naturaleza. No es un grupo de terapia ni muchísimo menos, es una actividad comunitaria que nos es útil para poder transitar el duelo. Pues nada, muchas gracias. O sea que hay una formación específica para baños de bosque. Ya. Eso mismo, totalmente, sí. Sí, yo la desconocía, pero muy interesante, ¿eh? Ya que me habéis invitado y me por cojo la invitación. Por supuesto, claro que sí. Y creo que ya está, ¿eh? Y dejaré a los demás preguntar algo. Bueno, a mí lo que me ha parecido muy interesante también, que bueno, se habla del superviviente, pero me ha parecido un recurso muy bueno el que también acompañéis a familia o amigos, familiares de personas que tienen ideación suicida. Y a profesionales. Y a profesionales, porque a mí, por ejemplo, como enfermera o incluso como superviviente también, me ha llegado mucha gente preguntándome, sobre todo últimamente padres de adolescentes, oye, ¿qué hago? ¿Dónde puedo ir? Porque además como que se sienten muy desamparados totalmente. A lo mejor no veo como una empatía con el psicólogo que lo está tratando y están como muy desorientados, entonces me parece un recurso muy útil. Y luego que también en ese grupo, evidentemente todos comparten la misma preocupación, Claro. Que por un lado, qué duro el asistir a esos grupos, porque es el aceptar, el ser consciente de estoy viviendo esta crisis, de mi hijo, de cualquier persona, que ya es duro. Y luego, por otro lado, cómo otras personas también están transitando por lo mismo que yo estoy transitando, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay como ese espacio de compartirse, de que cada uno, bueno, el escucharse, el tejer, entonces es muy interesante. De hecho, la necesidad que nos comparten es poder hacer un grupo de ayuda mutua entre ellos. Sí. Pero bueno, ya hemos dicho que ahora no se puede, no hay recursos. Pero sí que nos lo han trasladado. Sí. Es que al final la ayuda entre iguales estar acompañados es muy útil, es como el paciente activo nuestro también. O sea, es que la ayuda entre iguales. Sí, que luego que hay muchísimo miedo, ¿no? Hay muchísimo miedo y bueno, y lidiar la incertidumbre es muy complejo. Es muy complicado. ¿Más preguntas o comentarios? ¿A charches? Sería maravilloso. ¿Enfermeras, perdona, que han tenido? Es que es súper necesario. Yo me encontré sola, y a mí me destrozó, no me quiero emocionar, a mí me destrozó y yo el contactar con AFASI para mí fue un antes y un después, porque el lidiar con esa culpabilidad, bueno, hasta plantearte si realmente eres buena profesional, si tienes que dejar, bueno, pues tu sector, ¿no? Que cada una tenemos nuestras motivaciones, nuestras proyecciones, ¿no? Y de repente sucede, es muy complicado. Por tanto, tan simple como que
seguimos haciendo lo que AFASIP estaba haciendo hasta ahora, que es escuchar y preguntar cómo te puedo acompañar, que es lo que hizo Chisca conmigo. Y yo necesité en ese momento, tuve atención psicológica por parte suya, pero luego por otro lado necesitaba toda la parte comunitaria de poder ir al cementerio acompañada, de poder organizar una exposición, porque ella era pintora, que para mí fue súper sanador. Entonces, bueno, encontrar a alguien que te pueda acompañar, que te valide todas tus necesidades, pues lo cambia todo. Y creo que también que es muy importante entre las profesionales, sobre todo cuando que acompañamos muchos malestares, los sostenemos, que nosotras también sentimos y bueno, pues lo que comentaba antes, que cuando el resultado no es el esperado, nos afecta. Muy complicado. No hay ninguna pregunta tampoco en el chat. No. Bueno, pues Pues nada, muchas gracias, gracias por por abrir este acompañar. espacio. muchas gracias por acompañarnos. Estamos encantados. Saber que es un recurso súper valioso que tenemos y nutrirnos al final, si es que... y aprender, ¿no? Pues, de todo lo que hablabas, de esos falsos mitos, de todas esas creencias que al final están como tan marcadas y hay ese estigma. O sea que, bueno, pues gracias por la labor. Gracias, muchas gracias. Gracias.